Tremendo mensaje de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Vamos a leer juntos este versículo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con este versículo de la palabra. Padre, te damos las gracias en esta hora. Gracias te damos por tu palabra preciosa que viene en nuestro auxilio en los momentos de mayor dificultad. Y tú nos dices que así como nosotros no sabemos cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoramos tu obra, quien tú haces todas las cosas. Te suplicamos en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga luz, nos traiga convicción y convencimiento respecto a tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, y los hijos de Dios decimos amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea al Rey Jesús. Saben, en una ocasión, ya hace muchos años, quizá más de 20 años, yo no entendía muchas cosas de la palabra de Dios, muchas cosas que giran alrededor de nuestras vidas. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y Dios me dio este versículo de su palabra que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Bueno, ahí con este versículo de la palabra de Dios, Dios me paró y me convenció de que nuestra mente es muy limitada para comprender por qué Dios permite ciertas cosas y por qué Dios no permite otras. Y es que nuestra mente es muy pequeña comparada a la mente de Dios. Y hoy nosotros vamos a comprender un poco de por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas y por qué no permite otras. Y esto es porque hemos visto pasar cosas tremendas a nuestro alrededor en los últimos años, en las vidas de no creyentes, en las vidas de creyentes, en la vida de personas muy cercanas, muy amadas, y aún en mi propia vida he visto cumplirse la voluntad de Dios, y a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas que no deberían de ocurrir. Y a lo largo de esta enseñanza vamos a indagar un poco a ese respecto. Y es que toda persona que pretenda tener todas las respuestas, pues no es nomás que una persona necia. Ningún ser humano puede tener todas las respuestas respecto a por qué suceden las cosas. A veces vemos a nuestro alrededor cosas para las cuales no tenemos una respuesta, que se nos escapan,
a la teoría de la palabra de Dios, o al menos a lo que conocemos o creemos conocer de la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Job, en el capítulo 1, y Dios en estos días me guió a que compartiéramos este mensaje y tiene como base la experiencia de Job. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1. Fíjese usted, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios todos los días. De modo que estamos viendo la vida de un hombre que a nuestro juicio sería un buen cristiano. Alguien diga un buen cristiano. Porque la palabra nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nos dice también que Job, pues, se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios conforme al número de sus hijos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es decir, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Tremenda palabra de nuestro Señor. En este pasaje que recién hemos leído, pues la palabra de Dios nos dice algo singular, que vinieron los ángeles y junto con los ángeles, ¿quién vino? Satanás. Porque si ustedes recuerdan, pues Satanás fue el arcángel Lucero. Y como arcángel, pues él tiene permiso de entrar al trono de Dios.
Entonces vinieron los ángeles y también iba él. Acuérdense que él tenía un puesto altísimo en el cielo. Él era el guardián de la puerta del trono y además era el director de alabanza del cielo. Esa era la posición que tenía el arcángel Lucero antes de caer. Entonces vienen los ángeles y viene también Satanás. Y dice la palabra que el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y responde Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Esta parte es muy significativa porque nos habla que Satanás no tiene los atributos de Dios. Es decir, no es como Dios omnipresente. Es decir, no puede estar en todas partes al mismo tiempo igual que Dios. Entonces dice que Satanás venía de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la opinión de Dios respecto a una persona. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que Dios dijese de alguno de nosotros que somos así, rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Esas eran las calificaciones, la percepción de Dios respecto de Satanás. Respecto de Job. Y nos sigue diciendo la palabra. Respondió Satanás a Job y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, pues qué chiste que él sea así si tú lo tienes bien cuidado, si tú le das todo. Y sigue diciendo la palabra, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos le has dado bendición? En fin, empieza Satanás a molestar a Dios y decirle, pues qué chiste es que Job sea un hombre temeroso de ti si le has dado todo. Entonces el Señor nos dice en su palabra que Satanás empezó a decirle a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y aquí vemos algo muy singular, que es que Satanás no puede hacerle nada a nadie sin pedirle permiso a Dios. Satanás no puede tocar a nadie sin pedirle permiso a Dios. Y dice la palabra que el Señor le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y nos sigue diciendo la palabra, y aconteció un día que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Ustedes creen que ese fue un día malo para Job? En un solo día perdió todos sus bienes. Es decir, que le pasó lo que a veces decimos nosotros, ya no es lo duro, sino lo tupido. Nos dice la palabra que lo primero que pasó es que mientras estaban los bueyes y las asnas paciendo, vinieron los sabeos, mataron a los criados a filo de espada.
Primer cosa, mataron a los criados. Luego dice que vino fuego de Dios y quemó las ovejas y a los pastores. Luego nos dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Se llevaron a los camellos, mataron a los criados a filo de espada. ¿Qué más ocurrió? Viene la parte más difícil. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. A veces nosotros nos estamos quejando de que nos fue mal en tal o cual día, en tal o cual situación, y a Job le pasó en un día que perdió todo lo que tenía, y no solamente perdió todo lo que tenía, perdió también a sus hijos, a sus 3 hijos y a sus hijas. Perdió todo en un día. Y nos dice la palabra en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién puede repetir junto conmigo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nos está yendo bien, pues es fácil decir esto, pero cuando estamos pasando por un momento difícil, pues se pone muy pesado el tener que decirlo. Y bueno, nosotros podemos tener infinidad de preguntas, pero vamos a centrarnos en este momento en que Dios tiene 3 voluntades. Y los hijos de Dios decimos 3 voluntades. La voluntad permisiva, la voluntad preceptiva y la voluntad directiva. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad permisiva? La voluntad permisiva es cuando Dios no quiere algo, pero lo permite. La voluntad preceptiva es la que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y finalmente viene la voluntad directiva, es decir, algo que Dios va a hacer a como dé lugar. Y los hijos de Dios decimos, algo que Dios va a hacer a como dé lugar. ¿Entendido? Entonces, nosotros, ¿dónde entramos aquí? Nosotros entramos por medio de la oración en la voluntad permisiva. ¿Ok? En la voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque en la voluntad preceptiva, es decir, en la voluntad de la palabra de Dios, pues nosotros no podemos cambiar lo que está escrito. Lo que está escrito, está escrito. Esa es la voluntad preceptiva. Tampoco podemos cambiar la voluntad directiva de Dios, porque la voluntad directiva de Dios es lo que Dios ha decidido que se haga a pesar de cualquier cosa. Entonces nosotros entramos por medio de la oración, y esto debemos de tenerlo muy claro, en la voluntad permisiva. Y debemos saber que Dios cambia de voluntad. Y eso es lo más interesante de todo. Por ejemplo, cuando Dios decretó juicio contra Nínive, pues Dios mandó al profeta Jonás y Jonás avisó que Dios iba a destruir la ciudad de Nínive. Debemos de recordar que los asirios, que es el país de los ninivitas, eran enemigos totales, absolutos contra el pueblo de Israel. Entonces, una de las razones por las que Jonás no quería ir a predicar a Nínive era porque eran enemigos de los judíos. Entonces decía Jonás, no, que acabe Dios con ellos. ¿Para qué les aviso? ¿Para qué les digo que se arrepientan? No, que acabe Dios con ellos, son enemigos de nosotros. Pero Dios lo mandó a predicar
Y oiga usted, nos dice la palabra de Dios que se convirtió todo el pueblo. Y entonces Dios cambió de parecer y no destruyó la ciudad de Nínive. ¿Por cuánto tiempo? Aquí entra otra cosa muy interesante. Dios postergó el juicio por 9 años. 9 años después, pues Dios finalmente cumplió con su voluntad, palabra, y destruyó la ciudad de Nínive. Pero Dios cambió en la voluntad permisiva la destrucción de Nínive en el momento en que Jonás fue. También podemos ver que Dios cambia de parecer cuando Dios manda al profeta Isaías a decirle al rey Ezequías: tú te vas a morir. Va Isaías a decirle esto al rey Ezequías, y entonces nos dice la palabra que el rey Ezequías se voltea hacia la pared, le pide perdón a Dios, y entonces Dios hace regresar al profeta Isaías, que todavía no salía de palacio, estaba a la altura del patio, lo hace que se regrese y que le diga a Ezequías: Dios te ha dado 15 años más. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios cambia de parecer, cambia de parecer. Entonces, cuando Dios dice en su palabra algo, Él no va a cambiar. Cuando Dios ya ha pensado algo, lo cual nosotros no sabemos, ahí no podemos intervenir. Pero sí podemos intervenir cuando entramos en la voluntad permisiva. La única voluntad que nosotros tenemos clara que Dios no va a cambiar es la voluntad preceptiva, la voluntad de la palabra. Dios no va a salvar a nadie que no tenga a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. Dios no va a enviar el Espíritu Santo a nadie que no reciba a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. Dios no va a permitir que una persona esté casada con varias, porque Dios ha criado al hombre y a la mujer para tener un solo matrimonio. ¿Me están comprendiendo? Entonces Dios no va a cambiar de parecer en cosas que están claramente estipuladas en las Escrituras. Y en lo que nosotros no sabemos de la voluntad de Dios, entonces nosotros oramos. Y vamos a saber eventualmente si entramos en la voluntad permisiva o en la voluntad directiva de Dios, la voluntad soberana. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:28, este es un versículo trascendental que la mayoría de los cristianos memorizamos, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que cuando nosotros oramos y las cosas no cambian, y no cambian, y no cambian, y no cambian, y finalmente no cambiaron, debemos entender que Dios ha permitido eso para nuestro bien. Nosotros no vamos a entender, porque para nosotros es muy difícil entender cuando pasamos cosas muy difíciles. Pero la enseñanza es que eso que Dios permitió en nuestras vidas es para nuestro bien. Y alguien diga: es para nuestro bien. Alguien diga: no lo entiendo, pero lo acepto y creo que es para mi bien. Solamente no se te ocurra decirle a alguien que está pasando por una gran aflicción, decirle: recuerda, hermano, Dios dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Porque si no está mucho en la fe, chance que te dé un golpe. En el momento de la aflicción, tú quieres hacer algo por alguien. En el momento de la aflicción, dale un abrazo, dale un beso y dile: estoy orando por ti, te amo. Eso es lo más valioso que tú puedes hacer por alguien que está en aflicción. No le recuerdes las Escrituras, no le digas que eso que le está pasando es para su bien.
chance que te aborrezca para toda la vida. Abrázalo, dale un beso, dile, estoy orando por ti, te amo. Eso es suficiente. ¿Qué decirle a una persona que pierde a un ser querido? No hayamos que decirle a una persona que pierde a un ser querido. Hay veces que personas desconocidas nos dicen, te acompaño en tu dolor, te acompaño, lo siento mucho, si ni conoces a la persona. Hasta suena como una burla, un saludo, un abrazo, te amo, estoy orando por ti. Tan, tan. Entonces, cuando no entendemos algo y estamos pasando por una gran aflicción, debemos en el fondo de nuestro corazón creer que eso que no entendemos es para nuestro bien. Si creemos en la palabra de Dios, no debe de haber lugar para la duda. Tenemos que afirmar una y otra vez que Dios dirige todas las cosas, que Dios es soberano. Y recuerde la frase más frecuente de nuestro Señor Jesucristo: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Eso fue lo que más frecuentemente el Señor Jesucristo hizo. Fíjese que las dos cosas que más frecuentemente hizo el Señor Jesucristo fue decir no temas y avisarnos que existía un infierno. Tan, tan. Son las dos cosas que Jesús hizo más frecuentemente, que predicó más frecuentemente. No temas y existe un infierno, aguas. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos. Él no vino a sanarnos, vino a salvarnos. Y a veces se nos olvida. Cristo vino a salvarnos. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Cristo vino a salvarnos. Pero junto con el paquete de la salvación viene la sanidad, viene la liberación y viene la bendición. Pero recuerda, Dios te quiere para Él. Alguien diga, Dios me quiere para Él. Ah, cómo luchamos, ¿verdad? ¿Cómo luchamos? Hoy en la mañana supe que Taylor Swift, esta cantante jovencita de 25 años, ha ganado $300 millones. ¿Se imaginan? Una muchachita de 25 años ha ganado $300 millones. Es incomprensible cuando hay poblaciones y ciudades enteras que no los han ganado ni los ganan. Jamás. Son cosas incomprensibles en la vida. ¿Por qué vive gente maleante y se mueren de 80 y 90 años? Y gente buena se muere jovencita. ¿Por qué personas que han hecho tanto bien mueren jóvenes y gente malvada mueren viejos? Pues debe haber una razón. No la comprendemos, pero debe haber una razón, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, la frase más frecuente de nuestro Señor frente a todos los problemas de la vida es: no temas, no temas, no temas, no temas. No temas a la vida, no temas a la muerte, no temas a la enfermedad, no temas al cáncer, no temas a problemas en tu matrimonio, no temas a problemas en la familia, no temas a perder el trabajo, no temas a la pobreza, no temas a la riqueza. Bueno, alguno dirá, ¿quién puede temer a la riqueza? No te creas. Alguien dice, no es fácil manejarte cuando eres extremadamente millonario. Entonces, no temas, es la frase más frecuente de nuestro Señor Jesús. Dios es el verdadero y soberano Dios. Él es el Dios en quien hemos creído. Su palabra es verdad, sus promesas son verdad. Y Él nos dice en su palabra, 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A ver, repita conmigo, amado, yo deseo que yo sea prosperado en todas las cosas y que yo tenga salud, así como prospera mi alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que
prosperes en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuál es la condición? Así como prospera tu alma. Las promesas de Dios para sanar son una revelación de su voluntad. Las promesas de Dios para la salvación nos revelan su voluntad para salvar. Oiga esto, la eliminación de nuestras enfermedades está incluida en la obra redentora de Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Fíjese que nos dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53. Quiero que meditemos juntos esto, porque a veces se nos olvida. Y fíjese que junto con la obra de la salvación está incluida la sanidad. Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Vamos a leer despacio el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él. ¿Qué dice que dijo? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Se referirá a otra cosa? Imagínate a estos judíos de hace 3000 años. No es que Dios está hablando de las enfermedades, pero no está hablando de las enfermedades. ¿Qué pasó? O sea, aquí dice la palabra, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Levante la mano. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Entonces, fijémonos en esto. Dice la palabra en el versículo 4 que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a lo que dice, a nuestras enfermedades. Versículo 5 dice que Cristo fue herido de Dios por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y al final nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí debemos de ver una cosa, la relación que hay entre pecado y enfermedad. Pecado y enfermedad frecuentemente van juntos. No todas las enfermedades son resultado del pecado, pero muchas sí lo son. Muchas enfermedades son resultado de nuestros pecados. Déjeme decirle algo, el mal manejo de nuestras emociones, pues no lo consideramos como un pecado, pero la incredulidad es pecado, la ira es pecado, el odio es pecado, el resentimiento es pecado, la falta de perdón es pecado. Y cuando una persona odia a alguien, tiene rencor y resentimiento, se va a enfermar porque tiene eso en su corazón y está... ¿Me está siguiendo? Está así en su corazón. Esta persona, la odio, la aborrezco. Que se muera, que la hagan picadillo, que la roben, que la... Pues la otra persona, déjame decirte algo, está en sus laureles, ¿verdad? Está acá disfrutando y check it off y todo lo demás. ¿Y tú? Tu corazón está sufriendo. Entonces, bien dice el Señor que perdonemos, porque si no perdonamos, nos enfermamos. Nos enfermamos. Todas las emociones que tengas tú o que tenga yo, que no las sepamos manejar, nos van a enfermar. Tú no sabes manejar el odio por medio del perdón, te vas a enfermar. No sabes manejar el rencor y el resentimiento por medio del perdón, te vas a enfermar. No sabes manejar el estrés, te vas a enfermar. No sabes manejar X
emoción, te vas a enfermar. Las emociones malas, mal manejadas, producen enfermedad. Y la única manera de deshacerse de la enfermedad es arrepintiéndonos de nuestros pecados, manejando nuestras emociones y perdonando a las personas que nos han hecho daño. ¿Saben? El matrimonio es una de esas situaciones que frecuentemente tenemos que ejercitar el perdón. Y toda persona casada sabrá que en el matrimonio nos ofendemos de muchas maneras. ¿Por qué? Le decía yo a una pareja ahora este fin de semana. Pues porque tú eres hombre y ella mujer, piensan diferente. Porque tú vienes de una familia y él viene de otra. Porque tienen diferentes costumbres, porque nacieron en lugares diferentes, porque son de un estrato socioeconómico diferente. En fin, you name it, cualquier cosa. Entonces va a haber conflictos por las cosas más tontas que te puedes imaginar. ¿Por qué pusieron el papel sanitario para acá, si es para allá? ¿Por qué le aplastas a la pasta de dientes del centro y no de abajo? Todas esas tonterías, se pelea uno, es verdad. Oye, ¿qué no puedes poner la ropa sucia en el bote de la ropa sucia? ¿Por qué avientas todo? Vas dejando huella ahí por donde pasas y avientas los zapatos, los calcetines, el pantalón, la camisa, los calzoncillos. Diferentes costumbres, diferentes maneras. ¿Por qué te pones el calcetín del lado izquierdo en el lado derecho? ¿Sí saben que los calcetines tienen un lado? ¿Sí saben? Pues no tienen. A veces uno le hace el lado de tanto ponértelo del mismo lado, pero no tienen lado. Por eso tenemos a veces calcetines que tienen 2 dedos gordos. Algunos sabrán lo que estoy diciendo. Es de tanto que los hemos usado y ya no sabe para dónde irse el pobre calcetín. Entonces, problemas en el matrimonio va a haber siempre, pero necesitamos ejercitar el perdón. Igual que en cualquier otra relación, problemas entre los cristianos va a haber siempre. No me saludó, me vio feo, no me quiso saludar, me habló fuerte, me exhortó. Perdónalo. Hoy a lo mejor era su periodo, si era mujer. Las mujeres siempre están en 3 lugares. O les va a dar, o la traen, o se les acaba de quitar. Pero en cualquiera de los 3 andan mal. Andan mal. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Entonces, mis amados, dentro de la obra terminada de Cristo, Él llevó también nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Así es que si tú tienes una enfermedad, oiga esto es muy importante. Si Cristo ya llevó tu enfermedad, ¿por qué la llevas tú? ¿Qué hubo? Si Cristo ya llevó tu enfermedad, ¿por qué la llevas tú? Error. Debemos orar y decir al Señor, Señor, tú ya llevaste esta enfermedad que yo traigo. Ahora, échala fuera en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Entonces también vemos en la palabra de Dios que la enfermedad viene a través de Satanás. Nos dice Job en el capítulo 2, fíjese usted, Job capítulo 2. Job antes de Salmos, capítulo 2, versículo 7, que nos dice, entonces, y los hijos de Dios decimos entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Conclusión, ¿quién es el autor del cáncer? Satanás. Sarna maligna quiere decir cáncer de piel. Dice la palabra, entonces
salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vamos a leer los versículos precedentes. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Atención, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida. Conclusión, Dios le dio permiso a Satanás de tocar la salud de Job, que no podía tocar Satanás sin el permiso de Dios. ¿Ok? Entonces Dios le dio permiso a Satanás, pero el que enfermó a Job fue Satanás. ¿Entendido? Entonces, a partir de este capítulo 2, vamos a ver una lucha de Job a lo largo de todo el libro de Job, donde Job, pues la verdad, no tenía tanta fe como creíamos. Hasta el final de la palabra de Dios nos damos cuenta que Job cambió. Es decir, que se dio cuenta que Dios es Dios y que Dios tiene el control. Entonces, si nosotros vamos a la palabra y nos vamos al final del libro de Job, en el capítulo 40, vamos a encontrar que nos dice Job 40, versículo 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos, mas no volveré a hablar. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor en la parte más preciosa del libro de Job, capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y viene esta cosa tan tremenda, el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremenda palabra de Dios. Mis hermanos y amigos, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es pelearnos con Dios. Dios es Dios. Dios tiene el control. Por más que pataleemos, por más que nos enojemos, por más que cambiemos de parecer, Dios es Dios. Y nosotros no podemos contra Él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sujetarnos. Y como dice la palabra aquí, fíjese, Job afirma, ¿quién es Dios? Yo conozco que todo lo puedes. Es decir, eres todopoderoso, eres omnipotente y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues Satanás. Satanás nos oscurece el entendimiento. Y sigue diciendo, por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Deténgase ahí y viene ese glorioso versículo 5, de oídas te había oído. Alguien diga junto conmigo, de oídas te había oído. ¡Qué tremendo! Así somos nosotros. De oídas te había oído. De oídas. ¿Has oído lo que yo he dicho? ¿Has oído lo que alguien te ha dicho? De oídas. Pero tú necesitas
una experiencia personal. Voltea a ver la persona que tienes a un lado. Dile, tú necesitas una experiencia personal. No te conformes con lo que yo o alguien te diga de Dios. Tú tienes que conocer a Dios de una manera personal, de una manera personal. Tu oración es personal, tú con Él y Él contigo, personal, una experiencia personal. La diferencia, óigalo bien, entre una religión y el cristianismo es esa. El cristianismo es una experiencia personal, una experiencia personal. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una experiencia personal. Es la experiencia personal de ti con Dios y de Dios contigo. Tú hablándole a Dios y Dios hablándote a ti. Entonces, dice Job, entendió y dice, de oídas te había oído. Alguien me habló de ti, pero la verdad es que yo no te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, póngale un asterisco ahí a la Biblia. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál va a ser el resultado de tu actitud de arrepentimiento? Job dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Es decir, Job tenía que ofrecer sacrificios con los animalitos que le llevaron sus amigos para que Dios no tratase con ellos. Finalmente, versículo 10 nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble. Y los hijos de Dios decimos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjese usted, versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, etcétera. Entonces, si nosotros nos fijamos cuál fue los bienes de Job después de que él se arrepintió, fueron exactamente el doble de lo que tenía antes. Y los hijos de Dios decimos el doble de lo que tenía antes. Y Dios le dio de nuevo sus hijos, ¿verdad? Dice la palabra, que ¿cuántos hijos y cuántas hijas tenía Job? ¿Cuántos hijos y cuántas hijas? Y al final, y al final, ¿cuánto tenía? A ver, léale bien. Antes de que Dios permitiera que tomase las vidas de sus hijas, ¿cuántas tenía? A ver, léale bien. 7 hijos y 3 hijas. Y al final, otra vez, ¿verdad? Las mismas, es decir, los mismos 7 hijos que tuvo, le dio otros 7. Las mismas 3 que había perdido, ahora le dio otras 3. Pero de todos sus bienes le dio el doble. Entonces, Dios multiplicó lo que había tenido Job antes. Lo único que Dios no le quitó a Job fue a su esposa. Yo he meditado mucho en eso. Dios le quitó a Job todo, menos a su esposa.
¿Saben por qué? Porque la esposa de Job era parte de la aflicción de Job. Léale, ¿verdad? Verá que la esposa de Job, cuando le pasó esta tremenda aflicción, le dijo a Job, le dijo a su esposo, yo le puse Jobita a esta señora, le dijo, maldice a Dios y muérete. Eso le dijo la superestrella de la fe. La superestrella de la fe, esposa de Job, le dijo, maldice a Dios y muérete. Uy, qué ayudas, ¿verdad? No me ayudes tanto, ayuda ideal. Entonces Dios permitió que Job perdiera todo menos a su esposa, pero al final el Señor le devolvió el doble de los bienes que tenía. Bendito sea Jesucristo. Entonces al final, cuando viene el arrepentimiento, Dios nos va a dar el doble de la aflicción por la que nosotros pasamos. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros debemos creer. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Que nuestra fe debe sostenerse. Nuestra fe nos dice, por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nuestra vida debe ser sostenida en fe, igual que la de Moisés, como viendo al invisible. Bendito sea el Señor Jesucristo. Salmo 39, versículo 9. Gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos gloria. 39:9. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Bendito sea el Señor. Entonces, enmudezca, no abra la boca, no se pelee con Dios y le diga, ¿por qué? Es igualito que una cucaracha voltear así y levantar una pata. ¿Qué le harías tú? Se levanta una cucaracha y te dice, claro, bueno, es exactamente lo mismo que nosotros que le preguntamos a Dios, ¿y por qué, Dios? ¿Por qué? No lo hagas, no lo hagas, no le preguntes a Dios por qué. Eso es lo único que no podemos hacer. No le pregunte a Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? Nada más, ¿por qué no le pasó eso a mi compadre, a mi amigo? Dios tiene el control de todas las cosas. Atención, ¿quién era Job? ¿Qué decía Dios de Job? Que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en esa persona Dios permitió eso. Imagínense nosotros que a duras penas algunos leen la Biblia, cuando se acuerdan, ahí está la Biblia diciendo, te está echando un grito a la Biblia. Una vez fui a una casa y estaba la Biblia en el piso y un refresco, así el envase arriba. Que válgame, la palabra, ¿dónde está aquí? Otra vez fui a orar a una casa de una enferma ya moribunda y no encontraba yo donde tenía la Biblia, no había Biblia. La Biblia tiene que estar cerca de ti, cerca de mí. ¿Dónde está el ejemplar de tu Biblia cuando estás en tu casa? Debe estar cerca de donde tú estás, al lado de tu cama. Debes traer un pequeño ejemplar en tu bolsa, en tu portafolio. Ahí traes la palabra de Dios. Y no vayas a decir como aquel que andaba de viaje y abre el beliz y salta la Biblia. Y dice, ay, se me vino la Biblia de mi hermana. Esté gozoso de traer la palabra de Dios. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿y ese libro que traes ahí? Es la Biblia.
Es el libro en el que yo creo. Es la palabra de mi Dios. Yo creo en Él. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea el Cordero. Habacuc, capítulo 3. Muy importante. Pobre Habacuc, tuvo pocas cosas que decir buenas, pero en el capítulo 3, versículos 17 y 18 y 19, nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Ya lo leyó? ¿Qué dice la palabra? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir eso? Aunque no tenga nada y me llegue a pasar todo lo malo, con todo me alegro en mi Dios. Con todo me gozo en el Dios de mi salvación. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Yo no sé por lo que estés pasando en este momento. No sé cómo está tu vida. Pero sé que hay dolor, que hay preguntas en algunos de nosotros, sufrimiento. No sabemos, a veces Satanás aprovecha estas oportunidades para quitarnos la poquita fe que tenemos. Entonces ahí, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, diga junto conmigo, Dios Todopoderoso, perdóname, porque no he entendido cosas que han venido a mi vida. Y quizá cosas que vengan en el futuro a mi vida. Pero hoy hago un acto de fe y declaro que tú eres mi Dios. Quiero decir junto con Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, quiero tomar la misma actitud del Job arrepentido. Bendíceme, bendice mi vida, bendice mi matrimonio, bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice mis relaciones, bendice mi economía. Prospérame, Señor, conforme a tu palabra, en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén. Te alabamos, Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Listos?